Josué es el personaje principal de este libro, el titular. En hebreo se dice Yehoshua y en griego se traduce Jesús, es decir, se traduce Jesús, porque significan lo mismo, como veremos más adelante. Pero para entrar en el argumento de este libro, vamos a empezar regresando a la figura de Josué en los libros del Pentateuco. En el libro del Éxodo, ustedes seguramente recordarán que Josué es el que vence a los amalecitas gracias a la oración de Moisés, porque Josué obedece a Moisés. Recordarán esa escena donde Moisés tiene que levantar los brazos en oración, aun cuando está cansado, necesita la asistencia de dos personas que le ayuden a mantener sus brazos en alto en oración para que los israelitas puedan vencer la batalla. Y así Josué vence a los amalecitas, como lo podemos ver en el fondo de ese recuadro, montado en su caballo con la bandera de la victoria. Ese es Josué que con la obediencia venció, como dice el texto hebreo, Vayas Yehoshua Kaasher Amarlo Moshe. Quiere decir esta frase típica de la obediencia de los patriarcas y de los profetas. Hizo como le había dicho Moisés, del mismo modo que Moisés hace como le había dicho Dios. Podemos leer el libro de Josué en la línea de la obediencia a Dios. Vemos que también Josué tiene una cercanía privilegiada con Moisés, es el asistente de su confianza. Cuando suben al monte Sinaí para recibir la ley, ahí está Josué con Moisés. Y por eso le da el libro del Éxodo el título de el siervo, el ministro, el ayudante de Moisés. En hebreo la palabra meshartó significa precisamente esto, un siervo también en las cosas del culto, de la liturgia, un siervo de Dios, un ministro. Bien, este ministerio de Josué se lleva a cabo también en el santuario, el tabernáculo, es la tienda que Moisés construyó por orden de Dios, como podemos ver con toda precisión en los capítulos del Éxodo del 25 en adelante, cómo esta tienda es el lugar donde baja la nube de la gloria, de la presencia de Dios. Y allí está también presente Josué en este diálogo entre Moisés y Dios. Como podemos leer en ese versículo 11 del capítulo 33, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento mientras que Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Bien, este texto nos muestra que Josué tenía ese lugar privilegiado como testigo de la amistad entre Dios y Moisés. Pero quisiera profundizar un poco este texto que en hebreo se dice Vediber Adonai el Moshe panim el panim ka'asher yediber ish el reehu. Significa que Moisés hablaba con Dios panim el panim. Esto significa cara a cara. Y después dice, como habla un hombre con su prójimo. El texto hebreo, el texto masorético, no dice amigo, sino que dice prójimo. Entonces, ¿por qué en la traducción dice que Dios hablaba con Moisés como un hombre con su amigo? Porque la traducción griega usa el término filón y también San Jerónimo en la traducción de la Vulgata traduce amicum sum, que en español significa amigo suyo. Quiere decir que gracias a la traducción griega y a la traducción latina podemos encontrar este matiz de que no era solo un diálogo entre hombres, entre prójimos, que también es maravilloso que Moisés pueda hablar con Dios como con un prójimo, como con alguien cercano, pero también como con un amigo. Esto es un matiz mucho más íntimo, mucho más cercano, que nos habla de la amistad entre Dios y Moisés. Por eso es importante tomar en cuenta las otras traducciones, no solamente el texto hebreo, también podemos enriquecer la espiritualidad bíblica gracias a la traducción de los 70 y también de la Vulgata latina. Esto un pequeño detalle para que ustedes
aprecien la riqueza de las diversas traducciones del texto antiguo. Y podemos apreciar la figura de Josué ahí en la tienda, delante de la nube de la presencia de Dios, en este recuadro de Gustave Doré, aquel ilustrador famosísimo de la Sagrada Escritura. Bueno, ahí tenemos la reverencia de Moisés y de Josué en la presencia de Dios, que les ofrece su amistad. Seguramente Josué, en ese versículo del capítulo 33, versículo 11, que nos presenta a Josué en la tienda junto con Moisés en el diálogo con Dios. Ese es un lugar privilegiado que tiene Josué y que pues será esa cercanía con Dios que podremos percibir a lo largo también de todo el libro de Josué. Y bien, Josué también aparece en el libro de los Números, cuando Dios dice a Moisés: envía hombres a explorar el país de Canaán antes de entrar a la tierra prometida, el país que voy yo a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes o príncipes. Así que Moisés toma a uno de cada tribu y de la tribu de Efraín elige a Osea, hijo de Nun, que también era un príncipe, un jefe de esta tribu. Y eh, Moisés le cambia el nombre. Podemos ver más adelante, unos versículos más adelante, que de los que envió Moisés a explorar el país, a Osea, hijo de Nun, le cambió el nombre en Josué. Este cambio de nombre, ustedes saben, en la literatura bíblica es muy significativo y tiene un peso en la narración, porque Osea en hebreo significa salvación, mientras que Josué significa el Señor salva, porque si ustedes se fijan en el texto hebreo, simplemente se añade una letra. Es el mismo nombre, pero tiene una letra añadida, que es la letra Ye, o sea, la Yod. La Yod hebrea es la primera letra del nombre de Dios. Esa, ahí la pueden ver, ustedes ver en rojo, esa letra pequeñita es la Yod hebrea. Bueno, esa letra representa el nombre de Dios, Adonai, Yahvé. Y este nombre cambia completamente el sentido, porque ya no es una salvación cualquiera, es la salvación de Dios, es Dios el que salva. Y este es lo que Moisés en su espíritu profético quiere presentar, que a Josué le cambia el nombre para decir que la salvación no es una salvación humana, es una salvación de Dios. Y por eso su nombre no será simplemente salvación, Josea, sino Yehoshua, el Señor salva. Yo creo que si tomamos en cuenta esto, entenderemos todo el libro de Josué. En todas las batallas, en todas las dificultades, siempre es Dios el que salva. Yehoshua, Dios salva. También tenemos un cambio de un sustantivo a un verbo pasivo. Recuerden que la salvación en hebreo, el verbo yashá, significa cambiar de un lugar donde hay peligro, riesgo, a un lugar donde está seguro y sano. O sea, la salvación implica este movimiento de cambio, mover una cosa de un lugar peligroso a un lugar seguro. Esto es salvar una cosa. Una cosa que en un lugar se va a destruir, la voy a cambiar a un lugar que está seguro. Esto se llama salvación y es lo que hace Dios por medio de Josué. Así que vamos a seguir adelante con la historia para otro episodio de Josué que es muy importante para entender a este personaje. Después de que Moisés envía a los 12 exploradores a la tierra de Canaán, en Escol ellos cortan un ramo con un solo racimo de uvas, lo colgaron en una vara y lo llevaron entre dos. Esta escena es muy famosa. Aquí está representada en el Domo de Milán. Cómo llevan ese racimo tan gordo, tan grueso. Es para mostrar la abundancia de frutas, de la fecundidad de esa tierra prometida que Dios quiere entregar a su pueblo. Bueno, eh, los exploradores regresan al pueblo con Moisés y les hablan de la abundancia de frutos que encuentran en la tierra prometida. Sin embargo, también les transmiten en un modo exagerado
sus miedos y su desconfianza y su falta de fe. 10 de los exploradores que regresan con Moisés se quejan y dicen que será imposible conquistar esa tierra. Por eso los israelitas empiezan a protestar contra Moisés y contra Aarón y empiezan a desconfiar de Dios, empiezan a perder su fe, empiezan a murmurar y a desear volver a Egipto. Entonces, hay solamente 2 de los exploradores que mantienen su fe en la palabra de Dios, su fe en que esa tierra se puede conquistar. Y estos 2 exploradores son precisamente Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá. Estos 2 exploradores, cuando el pueblo empieza a murmurar, hacen ese gesto de dolor y de desacuerdo. Se rasgan las vestiduras. Y este es un gesto de Josué, es un gesto radical. Se rasga las vestiduras para hablar de su desacuerdo con esa actitud del pueblo, del dolor que le causa que la gente haya perdido su fe ante las exageraciones y la falta de fe de los otros 10 exploradores. Entonces Josué toma la palabra y dice un discurso para reanimar al pueblo a tener confianza en Dios. Y dice: la tierra que hemos explorado es excelente, mana leche y miel. No os rebeléis, el Señor está con nosotros, no temáis. Así que aquí podemos ver a este valiente joven capitán, Josué, representado en este icono del siglo XIII, como una persona llena de ánimo, que no tiene miedo porque sabe que Dios está con él. Y esta figura de Josué, esta actitud que él toma, será también lo que le permitirá conquistar la tierra prometida, su confianza en el Señor. Y aún a pesar de que no parece humanamente una cosa fácil, Josué tiene una gran confianza en la presencia de Dios. Por eso exhorta al pueblo a no tener miedo. Y por eso también se gana de parte de Dios la autoridad de Moisés. Así podemos leer al final del libro de los Números: el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre que el Espíritu está en él, impón la mano sobre él, preséntalo a Eleazar el sacerdote y a toda la comunidad, dale instrucciones en su presencia y dale parte de tu autoridad, para que toda la comunidad de Israel le obedezca. Bueno, aquí tenemos que el mismo Dios concede a Josué por medio de Moisés la autoridad para que el pueblo le obedezca y pueda conducirlos a la tierra prometida. Pero hay una frase que aquí me llama mucho la atención. Dice que Josué es un hombre que el Espíritu está en él. Ish asher ruach bo. Esta expresión hebrea, ruach bo, significa el Espíritu está en él. Fíjense que esta descripción de Josué nos hace pensar que Josué es un tipo de profeta, porque esta es una expresión de la típica de las narraciones proféticas. Son hombres que llevan dentro el Espíritu. Creo que nos hace pensar también a los bautizados, que San Pablo se dirige a ellos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos como aquellos a quienes en el Espíritu habita, la inhabitación del Espíritu. Esto es una descripción que nos hace ver cómo Josué era precisamente un hombre espiritual, un hombre del Espíritu, un hombre que había dejado entrar en él el Espíritu. Esto quizás es una manera de interpretar este verbo hebreo. Bo significa entra en él, está dentro de él. Ya que hemos conocido a Josué en estos preámbulos de los libros del Éxodo y de Números, vamos a entrar a el libro de Josué y a presentar en estos 24 capítulos un poco la estructura del libro de Josué.